Trabajé con células tumorales, trabajé con células embrionarias. Sentía que algo faltaba, así que bueno, empezó obviamente el cuestionamiento de lo que me habían enseñado. Yo lo que logré llevar la herramienta astrológica a la consulta. He tenido mucho juicio propio y miedo al juicio del profesional, del par, ¿qué van a decir? Del sistema familiar. El cuerpo físico es el cuerpo más denso. Es el más limitante, porque cuando duele, duele, cuando se quiebra, quiebra, ¿no? Cuando se inflama, se inflama. Nosotros no sabemos cuando se inflama la mente. Entender de que no es solamente es un órgano, no solamente es una parte del cuerpo, sino que hay un sintiente, hay un pensante que está manifestando eso. ¿Qué pensás de cuando te dicen que tenés algo crónico? Bienvenidos una vez más, gracias por estar acá. Hoy en Integrando la Medicina tengo como invitada especial a la doctora Vanessa Liz Hay. Ella es médica integrativa con una mirada consciente de la salud. En esta charla no solo vamos a hablar sobre su trayectoria, sino que también vamos a ir más allá del síntoma, qué nos quiere mostrar el cuerpo. Así que vamos a darle la bienvenida. Bienvenida Vanessa, gracias por aceptar la invitación y por estar acá. Por favor, un placer, Silvina, en lo que siempre se pueda contribuir para esto, ampliar miradas y difusión más que al servicio. Gracias, gracias, muchas gracias, porque es verdad, necesitamos muchos más, así como vos, para que la medicina empiece a hacer un gran cambio, ¿no? De integración sobre todo. Bueno, vamos a empezar primero, me gustaría, por tu historia, ¿no? ¿Cómo fue que decidiste empezar con la medicina, dedicarte a eso? Corría ya el año 90 y No importa, no. 91, 91, no, hace 25, 27 años ya que tengo, que egresé. Y bueno, en ese momento yo tenía una pareja, un novio, era Sí, jovencita, me tocaba estudiar y bueno, decidimos estudiar medicina ambos. Así que nos inscribimos y bueno, uno estudió en una universidad y el otro estudió en la otra. Yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba. sí. Así que bueno, arrancó ese recorrido de 6 años por las distintas materias y empezando ahí a ponerme en contacto lo que era la medicina, ¿no? De ese momento o la medicina de la manera en la que nos enseñaban en la Claro. universidad, ¿no? Entonces, lo que me fue pasando es que ya llegando a años, ya años superiores, los años ya de finalización de carrera, yo no sentía que podía meterme en una de las especialidades, porque a los médicos lo que se nos pide es, luego de terminar la carrera de base, ¿no? La de grado, que vos tomes una especialidad, que tomes una parte de algún sistema de los cuerpos, de los sistemas que nos constituyen, ¿no? Entonces, Sí. sos ginecólogo, sos oftalmólogo, sos dermatólogo, bueno, vas a tocar una parte. Y a mí eso mucho no me terminaba de cerrar, así que yo decidí como soy sumamente curiosa, meterme a hacer un doctorado en ciencias básicas. Entonces yo me fui como a Mm, la cocina de la medicina. Así que bueno, terminé la facultad, lo terminé en 5 años y algo, lo terminé muy rápido e inmediatamente ingresé a hacer mi doctorado, ¿no? ok. Entonces yo tengo como dos títulos, tengo el título de médica por un lado y el título de doctor en medicina, ¿no? Que es Ok. un título superior que se le Como llama. como un máster, le dicen. Claro, vos tenés la maestría y el doctorado. Por Sí, eso, son todos como títulos extra a la, sí. a la formación de base. Bueno, y entonces ahí empezaste. Y ahí eh, empecé y transcurrí 3, 4 años también haciendo mi doctorado. Me wow, especialicé en biología celular. Yo tuve que aprender lo que no aprendemos los médicos, porque los médicos habitualmente nos vamos siempre a hacer algún tipo de especialidad clínica. sí. Bueno, yo no, yo fui a aprender cosas que nada que ver, cómo estar adentro de un, sí, porque bueno, porque es parte también de mi, de mi Exacto. forma de ser, ¿no? Yo siempre con esos desafíos. De lo que era el método científico, ¿no? Empezar a entender lo que era el método científico, empezar a entender cómo se diseña un experimento, bueno, aparte tuve que trabajar con modelos de rata, ratones,
o cultivos celulares. Yo trabajé más que con ratas y ratones, con cultivos celulares. Así que tuve que aprender como de cero todo, porque era aprendizaje que no se da en la formación de grado. Así que bueno, aprendí eso durante todo mi doctorado tuve la oportunidad de irme al exterior, a hacer pasantías en el exterior. Bueno, y después sí, terminé el doctorado y ya iba a seguir haciendo investigación, obviamente. A mí me Sí, gustó siempre muchísimo el ámbito de la investigación, por eso que yo te digo que estoy muy curiosa y yo quiero poder responder preguntas que me hago, ¿no? Entonces, ante las preguntas viene, bueno, viene la búsqueda. exacto. Esa curiosidad te lleva a otros caminos nuevos, ¿no? Y no quedarte solo con lo que te están enseñando, lo que estás aprendiendo, sino al cuestionarte vas rompiendo todas esas Al hacer estructuras. preguntas, a ver, vos tenés posibilidades, bueno, de transitar nuevos caminos, ¿no? Al buscar las respuestas, transitar estos nuevos caminos. Ahora que estoy hablando con vos, me doy cuenta de que evidentemente siempre el abrir, ¿sí? Caminos, se ve que ha estado muy presente en mí porque lo hice desde hasta buscando, ¿no? No me había Total. dado cuenta, ¿no? Lo Por ahí, impresionante. claro, es que justamente en ese momento era como inconsciente, pero tu naturaleza. Mi naturaleza abriendo caminos, buscando nuevos caminos, nuevas respuestas, nuevas formas, ¿sí? Definitivamente que sobre esas nuevas formas después lo que se construye, la medicina se construye obviamente sobre la ciencia básica. Entonces, a medida que vamos haciendo los avances y las investigaciones y vamos obteniendo respuestas, se va, ¿no? Transitando la medicina alopática. Entonces, sí, en ese momento fue eso. Y es una conducta que se repite todo el tiempo en mi vida porque después seguí haciendo lo mismo, pero en caminos más anchos eran ya, ¿no? Sí. O eran búsquedas como mucho más amplias. Así que bueno, durante muchísimos años trabajé, ya te digo, 15 años dentro del laboratorio, Wow. teniendo distintas líneas de investigación, porque por eso yo te decía, el investigador, bueno, va planteando hipótesis y va buscando, ¿no? Sustento a su hipótesis. Claro. Entonces, trabajé con células tumorales, trabajé con células embrionarias, trabajé con gametos, ¿no? Trabajé hasta aprendiendo técnicas de reproducción asistida. Entonces, siempre volvemos, ¿no? Siempre hablando que estamos dentro de un ámbito bastante controlado que es el laboratorio. Y después ya más grande en mí surgieron las cuestiones de que si lo que yo había aprendido, Ahí está. ahí sí, que si yo lo que había aprendido a mí me resonaba o me servía, ¿no? Y sí, Mm, la respuesta es sí me sirve, pero me quedo corta, claro, sentías ¿tá? que algo faltaba, ¿no? Sí, sentía que algo faltaba, así que bueno, en esto de faltar empezó obviamente el cuestionamiento de lo que me habían enseñado y si lo que me enseñaron es una parte y hay otra parte, bueno, entonces cuando uno empieza a plantearse eso, porque lo que surge muchas veces, quizás, y lo voy a hablar como médico, lo que surge a Sí. veces es, bueno, no, esto no me sirvió y quiero entonces encontrar algo completamente distinto. Y yo he estado en esos zapatos también y he querido descartar todo lo que aprendí y no, la realidad es que me ha servido hasta para armar la forma en la que pienso, si queremos ponerlo en esos términos. Hay información que no, que se recicla, hay información que se transforma. Entonces, en base a eso que yo tengo, bueno, más lo nuevo, ¿qué resultante puedo tener, ¿no? O qué nueva mirada puedo empezar a tomar, a apropiarme. Así que bueno, en base a eso fui teniendo nuevas miradas y haciendo nuevos aprendizajes. Aprendí a ver la medicina como un mensaje, los síntomas como un mensaje. Tuve que entender que, bueno, el cuerpo nos está hablando todo el tiempo. Nosotros en la medicina alopática lo que queremos hacer todo el tiempo es silenciarlo, ¿no? O queremos un poco quitarnos la incomodidad del síntoma, porque obviamente a nadie le hace sentir bien estar enfermo, ¿no?
También tuve que cuestionar la lingüística, esto de enfermedad, tuve que hacer también un repaso por el término, ¿no? Porque creo que cada palabra también tiene una connotación, entonces tener que volver a aprender a hablar un lenguaje que sea mucho más armónico para mis distintos cuerpos, sobre todo el mental, que es uno de los cuerpos más fuertes que tenemos, es un desafío. Entonces, hablar de enfermedad es limitante, hablar de enfermedad es confinar, hablar de enfermedad puede ser terminal. Entonces, Mm, bueno, también tuve que hacer una especie de repaso por esa forma en la que nos enseñaron los términos, ¿no? claro. ¿Y hubo cosas así que dijiste, no, esto realmente no funciona, no, mejor lo dejo de lado? ¿O todo lo rescataste de alguna manera y le diste una vuelta? Yo soy muy recicladora. Está Yo soy bueno eso. muy recicladora. De hecho, creo que una de las grandes facultades que tengo es la de fusionar Mm, disciplinas, ¿no? Y que de la fusión salga algo nuevo. Entonces, no descarto. A ver, porque esto también es otra cosa que hay que, se predica con el ejemplo, ¿no? Yo no puedo decir que no tome un medicamento o que sea antimedicamento. El otro mm, día estaba en una charla y yo decía, si a mí me duele mucho, si yo tengo una jaqueca, que si tengo una cefalea, yo me tomo el analgésico, ¿sí? claro. Después, obviamente, va a venir un análisis de cuál es la circunstancia que me llevó a que activar un programa biológico que tiene que ver con esto de, bueno, la cabeza, el superfuncionamiento de la forma de pensamiento que está recalentando mi sistema nervioso y que termina, obviamente, en un dolor. Yo puedo hacer eso, pero me tomo el analgésico porque se me Mm. explota la cabeza. ¿Ah? Entonces, no descarto, yo sumo o yo soy una siempre una persona que invita a incorporar, ¿no? Que invita a apropiarme de nuevas herramientas y estas son nuevas herramientas. Entonces, no descarto lo otro, no estoy de acuerdo con la sobremedicalización, o sea, empastillada hasta la médula, no, tampoco, porque esa no va a ser la solución, No. ¿no? Pero, bueno, por eso te digo, yo hago mucho fusión o mucho integración también de los saberes. Claro, que esos medicamentos están buenos para lo que vos decís, para esos momentos que ya está. Ese síntoma ya está, ese dolor ya está. Bueno, es como que te saca más rápido, ¿no? De donde estás para después profundizar, ¿no? Que acá, listo, ya se me pasó con esta pastilla que tomé, listo, no hago nada. La idea en realidad tiene que ver con, bueno, utilizo el recurso, en este caso el analgésico, para, obviamente, tratar y disminuir el dolor de cabeza, pero no para negarlo o para hacer como que, bueno, listo, ya está, me solucionó el Ujú. tema, no pasó nada. No, no se trata de eso. Por eso digo, esto va acompañado de, bueno, viene la reflexión, viene el análisis. Quizás la próxima vez me pueda encontrar en cuál es el mecanismo antes de llegar hasta al analgésico, ¿no? Por eso, a ver, esto es un aprendizaje todo el tiempo. El aprendizaje tiene que ver con, bueno, cuáles son las circunstancias de vida y cómo yo enfrento estas circunstancias de vida que a veces se traducen en activaciones de programas biológicos. Claro. Bueno, y después entonces que tuviste todos esos años de trabajo, de investigación en el laboratorio y eso, ¿cuándo fue ese momento que dijiste, ya, esto no tiene que Tuve dar una varios, vuelta? tuve varios. Siempre me interesaron mucho las disciplinas que tenían que ver con lo energético, Mm, ¿sí? Pero nunca le había dado el lugar porque, bueno, había decidido una carrera mucho más científica. claro, Pero a mí siempre me interesaron otras cosas. Entonces, cuando empiezo como a tener yo crisis con si estoy en el lugar correcto, las crisis que tenemos, ¿no? Todas las personas, estoy en el lugar personal. correcto, estoy haciendo lo correcto, ¿qué es lo que vine a hacer? ¿Quién soy? Empecé con varias de esas crisis, ¿no? Entonces, cuando empecé con eso, me empezó a hacer mucho ruido ya lo que estaba haciendo, yo sentía que ya lo que estaba haciendo no era lo que tenía que hacer, ¿no? No me sentía cómoda. Entonces, bueno, empezó como ahí de vuelta, ¿no? El quiebre y la búsqueda de otros caminos.
Pero en realidad lo que me llevó a hacer un cambio rotundo fue que, bueno, obviamente me hacía mucho ruido lo que estaba haciendo, la incomodidad esa, pero bueno, conocí a mi pareja actual y yo digo que no hay nada, nada casual en la vida. Bueno, me enamoré mucho, por suerte, me enamoré un montón. Y él vivía en un lugar a donde todo lo que yo había aprendido no se hacía. Wow. Entonces, como que me vi, o sea, seguí obviamente el llamado del corazón y me vi en una situación de no poder utilizar nada de lo que yo había aprendido, porque estaba ultra, ultra especializada en cultivos celulares, con aparatos muy complejos, y en el lugar donde él vivía, nada que ver. Y lo loco es que me podrían decir, bueno, pero se podría haber venido a vivir con vos. No, no era una opción. Yo vivía en Buenos Aires, el ritmo de Buenos Aires era muy alocado, él venía de un lugar mucho más chiquito y la verdad es que como yo ya había vivido en muchos lados, me era más fácil a mí moverme y adaptarme a los nuevos Sí. lugares que a él. Entonces, bueno, le digo, me mudo yo al lugar de él y bueno, no había lo que yo hacía, o sea que entré sí o sí. Aparte porque me quedé embarazada la semana de llegar. Wow. Ya Que te no es tenías que menor. quedar. Exacto, o sea que fue ahí el lugar donde yo anidé, pude gestar mi hija y bueno, obviamente con el puerperio se abre, la mujer Mm, sí. aparece absolutamente Todo. un estado de vulnerabilidad brutal y bueno, me empecé de vuelta, ¿no? Empecé a cuestionar y digo, bueno, ¿qué me gustaría teniendo la oportunidad, ¿no? ¿Qué me Sí. gustaría? Y la respuesta fue hacer lugar a esas cosas que siempre me interesaron y que no les Mm, di lugar. Entonces aprendí, por ejemplo, me hice instructora de yoga, apareció la decodificación biológica, entender estos programas, después apareció la nueva medicina germánica, bueno, y después seguí yo haciendo un poco de historia. Pero lo que más me ayudó fue lo que siempre me gustó, que es lo que nunca le había puesto atención, que fue la astrología. Aprendí astrología. mira, qué hermoso. Aprendí astrología trabajando incluso en el laboratorio porque yo lo que quería ver era qué me iba a pasar. Y Wow. no, la astrología, si bien hay una rama que es la astrología Sí, sí. predictiva, la astrología con la que yo me quedé, con la que más aprendí fue la astrología terapéutica, que es la que, bueno, me ayuda a mí a responder un montón de cuestionamientos o de desafíos que presenta la persona que activan esos programas biológicos. Entonces, yo lo que logré es llevar la herramienta astrológica a la consulta, básicamente. Claro. Así que bueno, ahí fue cuando empecé el recorrido, sí, de atender personas, ¿no? De atender, de tener consulta, consultorio, pero con una mirada muchísimo más amplia, ¿no? Desde, de vuelta, no desde solicitarte, no desde entender de que desde que el cuerpo está fallado, de que falla una parte, de que está roto, desde que hay que silenciarla, sino al contrario, de ver la oportunidad, de escuchar el cuerpo, entender el programa biológico, entender qué te pasa a vos cuando vos te ves en una situación X, ¿no? Entonces, ahí empezó como este ida y vuelta mucho más nutritivo con las personas. Pero eso es lo que te llevó, digamos, a hacer esto de cosmobiología, Ujú. que me olvidé de decirlo en realidad antes. Hiciste como una integración de la astrología con la biología que vos Exacto. habías aprendido. La cosmobiología es un término que para mí es un término que está descripto, obviamente, que Sí, a mí me sirvió porque unió los dos fuertes que son míos, las dos herramientas que más manejaba, que era la sí. parte biológica con la parte cósmica o astrológica. La cosmobiología en realidad lo que hace que es el estudio del ser a partir de un síntoma físico o a Mm, partir del cuerpo físico, entendiendo obviamente que no somos únicamente un cuerpo físico, sino que tenemos múltiples cuerpos, ¿no? Entonces, el cuerpo físico va a ser, yo siempre digo que el físico, la materia, es el lienzo sobre el que se expresan los otros cuerpos, ¿no? sí. Entonces, Donde lo hay que podemos ver. aprender. Claro, es el cuerpo más denso, porque tenemos el cuerpo físico es el cuerpo más denso, que es el hecho de materia, de tierra. Entonces, que es el que le corresponde al elemento tierra.
es el más limitante, porque cuando duele, duele, cuando se quiebra, quiebra, ¿no? Cuando se inflama, se inflama. Nosotros no sabemos cuándo se inflama la mente, no sabemos cuándo duele la mente, pero sabemos cuándo duele el cuerpo, cuando se inflama el cuerpo, cuando no puedo digerir, ¿no? Cuando tengo diarrea, o sea, es el cuerpo mucho más evidente, ¿no? Y yo siempre digo que de los cuerpos es el cuerpo al que no le podemos escapar, No, porque los otros son más escurridizos. Pero el claro, cuerpo físico es el que te dice hasta acá. Ah, es el que te pone el límite, exacto. Por eso digo, es Pone el atención. limitante. Es el limitante, es el que te pone bueno, a ver, si seguís por este camino, podemos llegar al quiebre total, al apagón, a la obstrucción total o lo que sea que le esté pasando, obviamente, al organismo. Claro. ¿Y crees que las emociones también influyen en lo llamado enfermedad? Para mí sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Si estamos constituidos de 4 cuerpos básicos, después tenemos cuerpos más Sí. sutiles, si estamos constituidos dentro de estos 4 cuerpos y uno es el cuerpo emocional, los 4 cuerpos están en interconexión y en diálogo permanente con los otros cuerpos. Yo no puedo separar mi mundo emocional, lo que yo siento ante una situación, de mi cuerpo mental o mi cuerpo físico, tampoco del espiritual, obviamente, ¿no? Entonces, para mí la respuesta es sí, 100%, definitivamente. De hecho, para el doctor Hammer, que es un poco la corriente que a mí más me gusta, ¿no? Que es una de las corrientes en realidad, él hablaba de las activaciones de programas biológicos, entendiendo de que las personas vivimos situaciones que impactan a 3 niveles: psique, cerebro y órgano. Mm. ¿Estamos? Y el sentir emotivo. El sentir emotivo tiene que ver con qué está sintiendo esa persona, qué emoción la está recorriendo cuando está viviendo una situación. Y esa sensación, ¿no? Esa emoción es lo que va a terminar diciendo a qué órgano va a ir. ¿Por qué? Porque no todos procesamos de la misma manera. Yo siempre doy un ejemplo. Si estoy viviendo una situación de despido, ¿no? Me despidieron del trabajo, va a depender cómo vive el ser despedido cada individuo. En una de esas, una persona lo vive como me va a faltar alimento y Mm. entonces va a impactar en determinado lugar, lo puede vivir como un bocado indigesto, va a impactar en otro órgano, o lo puede vivir como una traición por parte del jefe. No lo sé. Entonces también va a impactar en otro órgano. Entonces, esto, el cómo lo va a vivir, qué va a sentir, qué emoción se va a disparar, para mí es fundamental al momento de leer, ¿no? Qué le está pasando y qué síntomas está presentando una persona. Claro, para buscar una sanación real, porque eso para mí, desde mi visión, es el gran cambio al que tiene que ir la medicina, que es no tapar más los síntomas, sino buscar esa sanación. Y para buscar esa sanación es como estás diciendo vos, hay que tener en cuenta todo, las emociones, los pensamientos también, porque el pensamiento es Totalmente. energía y esa energía te hace sentir cosas, o sea que está todo conectado. No, por eso yo digo, están todos los cuerpos relacionados. Ahora, es súper interesante, veo, ¿por qué dejamos de lado? Porque nos enseñaron también que para comprender o entender, para poder procesar la información, la tengo que llevar a la mínima unidad, ¿no? Entonces yo tengo que Mm. desmenuzar, tengo que separar. Cuando uno piensa en aprender sobre el organismo, bueno, viste que te enseñan órganos y sistemas, ¿no? Entonces te los van separando de pedacitos, de apartecitas. ¿Para qué? Para después de que vos aprendiste la mínima parte, puedas integrar al todo, Claro. ¿sí? Desde la parte separada puedas integrar al todo. Entonces, esto es una forma que nos enseñaron. Por esa forma que nos enseñaron, empezamos a separar. Separamos el cuerpo físico, separamos el mental, separamos el emocional y el espiritual, pero resulta que después tenemos que volver a integrarlos. Y nosotros en algún momento de la historia nos quedamos en la separación. Por eso Mm. la medicina se ocupa del cuerpo físico, ¿no? Para el emocional vas al psicólogo. O para el espiritual, bueno, están las religiones que pueden llegar a contemplar un poco este cuerpo.
Y para el mental también puede ir al psicólogo, ¿no? Entonces, Sí. como que se separó y no volvimos a integrarlo. Por eso la invitación tiene que ver con una medicina integrativa. Entender de que no solamente es un órgano, no solamente es una parte del cuerpo, sino que hay un sintiente, hay un pensante que está manifestando eso. Es verdad. Y ahora pensándolo bien, ¿cómo se maneja la medicina tradicional? Que hay, como vos decís, después de la carrera básica tenés que elegir una especialización. Y Claro, ahí hay empezás a especialistas, desmenuzar. eso. Entonces, en realidad cada uno de esos médicos debería integrar todo y poder hacer una consulta a alguien que necesita, compartiendo todo su conocimiento, su sabiduría. Que lo que quiero ver es cómo manejás vos esa conexión que se hace entre esa persona que te va a ver, que sería como tu paciente, y vos Bueno, como persona. bien, eso también, porque el lugar que ocupo o mi rol, ¿sí? Yo digo que yo ocupo el rol de, yo muestro, yo soy como quien lleva una linterna y va Sí, mostrando. Y yo, el que muestra también acompaña, ¿sí? Entonces, yo en realidad no me pongo en el lugar de que le digo qué hacer o qué no hacer. No, no me pongo en ese lugar. Eso fue otra deconstrucción que tuve que hacer desde el lugar de, bueno, el médico es la autoridad. No, el sí, guardapolvo blanco es quien te dice qué hacer o qué no hacer. Bueno, no, yo creo que eso es una distorsión de lo que significa realmente un médico, ¿no? Entonces, es acompañar, es mostrar, es escuchar, es de vuelta, es abrir posibilidades. sí, Entonces, cuando un consultante viene a mí, bueno, nos sentamos, yo escucho un montón sobre su historia, escucho, obviamente, ella teniendo una información y yo pudiendo moverme por determinados carriles, voy a hacer, obviamente, preguntas que tengan que ver más con la circunstancia que lo está trayendo la persona a la consulta, ¿no? claro. No obstante, yo hago como siempre un barrido general de historia de la persona, hago como un perfil de la persona también. Y bueno, y estoy ahí todo el tiempo buscando, buscando. Yo creo que es investigación, sigue siendo investigación en distintas áreas, ¿no? Y sí, Indago e investigo en profundidad en la historia o en un fragmento, porque en la historia de la persona y en un fragmento específico de la historia de la persona. sí, pero ves, eso es lo que me encanta, lo que decís, que para mí también es donde tenemos que ir, que es ponerte al servicio, pero desde el mismo nivel, ¿no? Yo me abro a ver tu situación, te observo, te comparto todo lo que yo veo desde mis conocimientos, desde todo lo que aprendí, desde lo que siento, desde un montón de cosas, porque es tu intuición también la que Ujú, juega ahí un totalmente, papel un importante, montón. pero también no me voy a olvidar de escucharte y de recibir todo lo que vos tenés para darme y cómo sentís lo que yo te estoy dando. Y no que te digo, bueno, listo, este es tu diagnóstico y esto es lo que tenés que hacer, no tenés otra opción. No, no, no. Yo creo que en realidad a veces el abordaje este nuevo abordaje tiene que ver también con crear nuevos recursos, con darte una opción que no está contemplada hasta el momento. Las opciones del momento ya sabemos son o farmacológicas o quirúrgicas, pero bueno, tienen que ver más con eso. Bueno, Mm, no niego eso, ¿sí? Pero te muestro otro recurso o te propongo otro recurso, ¿no? El proponer también te acompaño en ese recurso, ¿sí? Porque es como claro. vos decís, no es solamente el conocimiento, sino muchas veces, y me pasa últimamente más, que ni siquiera ya es una cuestión de conocimiento, sino es una cuestión muchísimo más sensitiva, más intuitiva, que me va guiando, bueno, Sí. y que va conectando también con esa otra parte de la persona que te consulta. Entonces, pero bueno, es esto, es una propuesta de nuevos caminos. Así como uno abre mirada, la propuesta también para la otra persona es una nueva mirada de lo que te está sucediendo. Y después, ¿cuál crees que es la responsabilidad que tiene esa persona que te va a ver sobre ella misma, sobre lo que es la sanación de uno? ¿Cuál es esa responsabilidad? Yo creo que la responsabilidad es del 100. ¿Por qué?
Porque si la responsabilidad la pones sobre el médico, sobre el terapeuta o lo que sea, no, nunca va a funcionar porque el... Este es súper interesante. Porque yo creo que en realidad la salud se construye y la construcción es una construcción que depende de mí, de mi propia toma de decisión de construir, ¿no? Obviamente, pero también en la toma de la responsabilidad de qué hago para sentirme cada vez mejor, ¿no? Entonces, para mí la responsabilidad es de la persona y el rol que juega el médico en eso es devolverle el poder a la persona. Lo que yo intento con las personas es empoderarla, no desempoderarla, donde yo vuelvo a tener, obviamente, autoridad y poder de decisión qué hacer o qué no hacer, qué dar o qué no dar. Volvemos a lo mismo, hay sugerencias, después está en la persona si quiere o no quiere, ¿no? Y sí, Entonces, sí, yo creo que la responsabilidad es del 100. totalmente de acuerdo, porque en realidad no sirve de nada ir a ver a alguien para que te abra otra visión, te ayude a identificar te está pasando, si después vuelvo a mi casa y sigo haciendo lo mismo. Absolutamente. A ver, o No tiene sentido. a mí a veces me pasa que me dicen, te voy a pasar a una persona porque te tiene que ir a ver. ¿Esa persona quiere? Empecemos por ahí. ¿Esa persona quiere? Porque si esa persona va a estar viniendo a verme solo porque vos le estás diciendo que tiene que venir a verme, olvídate. ¿Por qué? Porque no tengo el combustible necesario para que el sistema se empiece a reparar, porque es Claro, la voluntad de la persona. Es la completo. voluntad y la iniciativa de empezar a recorrer un camino nuevo, de tomar responsabilidad por lo que le pasa, de mirar más allá de lo que está pudiendo, obviamente, resolver o no resolver. Estamos acostumbrados a que con este mecanismo, bueno, te doy una pastilla o te digo qué hacer, te hago muchos análisis, muchos estudios, bueno, ¿no? Voy mostrando, voy marcando, ¿no? Estas pautas. La propuesta siempre va a ser que, bueno, en vez de dar el medicamento, ¿sí? Es, bueno, ¿qué nos está mostrando Ujú. esto? En vez de callarlo, ¿qué nos está mostrando? Sí. ¿Eh? Para ver si hay algo en lo que yo puedo contribuir y vuelvo a devolverle entonces, en vez de que me digan y desempoderarme totalmente y quedar a merced de lo que me están diciendo, empodero a la persona. La última decisión siempre es tuya. Claro, y muchas veces la persona también, cuando vos empezás a tocarle ciertos puntos, sola se empieza a dar cuenta, si está dispuesta a sanarse, empieza a caerle las fichas, ¿no? Y decirte, claro, por eso yo estaba sintiendo tal cosa, por eso es como un trabajo en conjunto cuando uno va a buscar una Absolutamente, esto médico es un integrativo. equipo, esto es un equipo, por eso yo nunca voy a, yo siempre estoy acompañando, el acompañante hace eso, un trabajo, un feedback de ida y vuelta todo el tiempo. Sí, sí, y es una recepción de la información que te trae, una devolución. ¿Qué piensa de la devolución? Porque de vuelta tenemos que devolverle a la persona la capacidad de discernimiento también. Sí. ¿Ah? Pero esto que vos decís es cierto, ¿no? De este trabajo conjunto, de, bueno, esta dinámica también es una forma de cambio rotundo en la dinámica que tenemos acostumbrados en la medicina. Pero esta dinámica no va a cambiar en la medida que tampoco los individuos se empoderen y empiecen a pedir, a solicitar otra forma. Sí, yo creo que es un cambio interno, pero de todos, de todos. Para mí es de todos, ¿no? Esto nos atraviesa completamente, nos atraviesa Completo. todo, porque yo hoy estoy en posición de, hoy puedo jugar un rato, jugar a un rato al rol de médico, pero yo también he sido persona consultante, o sea, porque Eso. soy humana y no estoy de vuelta, y me pasan cosas, tengo una vida y me pasan cosas, y mi cuerpo también refleja todo lo que me va pasando. Entonces, esto es, nos atraviesa como humanidad. Tenemos que reeducarnos todos, vamos a decir así. Pero para que un sistema cambie, también tiene que venir de afuera la necesidad del cambio. Porque si bien nosotros que estamos formados, ¿no? Vamos haciendo, vamos animándonos a recorrer nuevos caminos, esto también va a tener que ver con la presión que va haciendo el ciudadano común, el humano Mm. común,
¿no? Que también va necesitando nuevos recursos, nuevas herramientas. Pero yo me imagino también, no sé, al menos desde afuera, ¿no? Lo veo. Ustedes en la posición en la que están, al hacer toda una carrera donde te van enseñando ciertas cosas y es como que te meten en una estructura, esto es así, esto es así, esto es así. Después hacer ese quiebre, es como que tienen que ser una persona así, en ese sentido como vos, que se cuestione mucho las cosas, porque te programan tanto en cierta forma de que esto es de esta forma que ¿por qué te vas a cuestionar después? Tenés que tener como algo en tu vida que te pase, que te sacuda un poco, ¿no? ¿A vos te sucedió eso o fue así como muy... Totalmente. No, 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 no. Y de hecho, he tenido grandes, pero grandes, grandes peleas internas conmigo misma para poder traspasar la propia barrera mental y de creencia que tenía construida sobre mí misma, ¿no? Por supuesto, que para mí fueron, pero batallas. Yo digo, no me gusta la palabra batalla, digo, para mí son conquistas, porque haber Sí, podido traspasar formas de un pensamiento montón. muy estructuradas, para mí ha sido todo un... Un desafío. Obviamente, esto es la resultante hoy, no sé qué va a pasar mañana, pero la resultante hoy es la sumatoria de todas mis conquistas previas, o sea, no, que hoy pueda pararme y decir, soy médica integrativa, hablo de astrología, hablo de neomedicina germánica, puedo hablar de farmacología, puedo hablar de anatomía. Sí, hoy te lo puedo decir plantada, pero que he tenido cada cachetazo y cada noche oscura. Por eso digo, he tenido mucha pelea interna, he tenido mucho juicio propio y miedo al juicio del profesional, del par, ¿qué van a decir? Del sistema familiar. Ah, por favor, todavía mi padre me está buscando trabajo de lo que hacía antes, no entendió nunca lo que pasó. ¿Me Y entendés? bueno, Entonces, y decirle, pero escúchame, no soy esa persona, ya no soy esa persona, no puedo habitar esos espacios, habito nuevos espacios, es todo es un montón, es un es un montón, montón. es un montón, es un montón. El otro día, mira, fue muy loco. El otro día me encontré con mi codirectora de tesis. Ella me formó cuando yo tenía 25 años, ¿sí? Y me encontró en una charla en donde yo hablaba de cosmobiología, porque yo la invité, ¿no? Para que viera mi otra parte, y ella se acercó y me dijo, admiro tu valentía. Porque ella está teniendo ahora 70 y pico de años, me dice, yo con 70 y pico de años recién ahora me estoy poniendo a hacer lo que vos pudiste hacer hace muchísimos años atrás. Y admiro tu valentía. A ver, ¿a dónde voy? Es que por favor, hoy podemos ver la resultante, pero hemos tenido cada cimbronazo, cada desestructuración fue súper potente. Y poder haber hecho esto de animarme no quiero decir que es ir en contra, porque no es ir en contra, porque a mí nunca me obligaron a nada, pero el poder primero plantarme y ya cuestionar lo que me enseñaron, un Claro, montón. eso ya es un Es montón. un montón, porque en realidad yo me estoy plantando desde un lugar más adulto de decirle al sistema verticalista, porque cuando uno cuestiona lo que aprendió, lo aprendió desde arriba, ¿no? Sí. Entonces, desde alguien que sabía como más o que tenía la autoridad para, y eso es un sistema más vertical. Entonces, pararte vos decir, no, yo ya no soy más niña y puedo cuestionar a la autoridad, ¿sí? Y ya es Sí. un montón. Y que solo, a ver, cuestiona la autoridad y que no me termine de cerrar lo que me está diciendo y que yo me anime a buscar miradas nuevas, es otro montón. Sí, pero todo eso es un camino interno tuyo y más fortaleza te da eso, ¿no? Porque no es que te está sosteniendo un sistema ya armado, sino que te tenés que sostener vos misma con todo lo que vas transitando en ese momento, con todo lo que vas sintiendo, y por más que vos digas, no, decir, no me gusta ir en contra, sentís que estás yendo cuando te cuestionas en contra. Totalmente. A ver, yo creo que en realidad te escuchaba y yo decía, me posiciono en un lugar mucho más adulto, en un lugar de autonomía, en un lugar de soberanía y en un lugar Sí, de muchísima incertidumbre, pero responsabilidad. Porque es como vos decís, no tengo algo ya que me protege, que es el sistema sobre el cual yo me apalanco. No hay sistema.
Yo estoy armando un camino nuevo, Mm, ¿sí? Entonces, no, yo ya no tengo cuestiones que me hacen sentir protegida. Por eso digo, hay mucha incertidumbre, hay mucha responsabilidad y dependencia de cuán solvente me vuelvo yo, de mm. cuán seguro y solvente me vuelvo yo, para después plantarme y poder hablar con otra persona. Por supuesto, por eso digo, a veces uno ve la punta, el principio del ovillo, de Sí. todo el recorrido de una persona, pero ha pasado más de una tempestad de la persona para lograr plantarse y decir de vuelta esto, de exponerme y contar cuál es mi mirada, entendiendo siempre, pero siempre, siempre, de que mi mirada es mía, ¿sí? Es mía y no tengo, ¿sí? La verdad. Es lo que yo miro, lo que yo comprendo, es lo que a mí me sirve, es lo que yo digiero, es lo que yo proceso, es lo que yo sintetizo, pero está muy teñida también de toda una historia personal, ¿no? Entonces, que no soy la dueña de la verdad. A eso voy. Eso, sí. No, Y bajo el ningún punto de vista. consultante, el paciente, el que te va a ver, tiene que ser consciente de eso. Que a Absolutamente. cualquiera que elija profesional para ir a ver desde un lado, tiene que saber que está buscando una visión personal de todo su recorrido, de lo Ujú. que ve hacia vos, lo que te puede transmitir y agradecerlo, obviamente, porque por algo estás yendo ahí, porque vos no encontrás la solución, entonces estás buscando otras opciones, pero por eso no significa que te va a decir la verdad de lo que es. No, por Como decís. supuesto, no, no, no. Ahora, te escuchaba y yo decía por otro lado, ¿y por qué viene a consultarte determinadas personas? ¿Por qué llegan a vos determinadas personas? Bueno, yo creo que Esa es también hay otra. un campo cuántico, un campo energético, ¿no? Que llegan las personas que van a poder decodificar también, compartís lenguaje o compartís algo que a esa persona le va a servir. Entonces, que a esa persona le va a resultar útil para hacer un clic o para hacer un replanteo o para hacer algún tipo de observación interna, ¿no? Entonces, yo creo que en eso tuve, porque esto también es un aprendizaje, ¿sí? Tuve que soltar el hecho de, bueno, llegan a mí las personas que van a resonar con algo de lo que yo tengo, de lo que yo soy o lo que fuere. No van a llegar, o sea, la persona y eso se ve, por eso digo, a medida que uno va refinando muchísimo más su sintonía o su conexión, vos te vas dando cuenta qué persona no va a llegar jamás a consultarte y pega media vuelta cuando te ve, Sí. y qué persona llega a vos y conecta inmediatamente con vos. Claro, ¿Tá? no, no es que no es casualidad, pero no existe Para más que mí la no, por casualidad. eso, no es casualidad. Por eso yo también, cuando viste, te dicen, no, pero te lo tengo que mandar. No, no me mandes. No, A no, ver, no. ¿querés mandarme a alguien? No, por favor, pasame mi contacto que yo voy a hablar primero para establecer esta conexión. Ni siquiera es la verbal, ¿eh? No, no, no. Porque no es la No. verbal, porque de vuelta, el campo electromagnético de la persona choca con el campo electromagnético de la otra, sin palabras. No, no, ni siquiera medimos palabras, ¿eh? Así es. Ahora, no todo el mundo, me quedó algo de lo que estábamos charlando antes. Sí. Para lograr la sanación, como vos planteabas, o para lograr una reparación, para lograr que el proceso llegue a buen puerto, ¿no? Y el sistema es cada uno, porque cada uno es un sistema en sí mismo, ¿tá? Tiene que estar abierto. Si mi sistema está cerrado, está en modo defensa. En modo Mm, defensa, el organismo se prepara para la lucha o la huida. En modo defensa no hay reproducción. En modo defensa no hay, obviamente, la apertura necesaria para que ingrese, ¿sí? Información nueva, información en cualquiera de sus variantes, porque a veces la información puede ser visual, no claro. necesariamente es verbal, ¿está? Entonces, o puede ser energética. E ingresa información. ¿Qué significa? El sistema está abierto. La Mm, flor se abrió. Si yo lo cierro, no penetra nada. ¿Por qué? Porque está en modo protección, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que haber un terreno para que la semilla caiga en una tierra fértil. fértil. Porque si va a caer sobre el cemento, obviamente no hay posibilidades de que esto pueda llegar a abrirse la semilla y germinar.
¿no? Sí. Bueno, y en las consultas, cuando vos empezaste a integrar esto de la astrología y hacer ese cambio, ¿cómo fue ese movimiento interno tuyo de, le hablo de esta Qué parte buena astrológica? pregunta. Al principio no les decía absolutamente nada. No, no, era médica. Tú. Pero siempre tenía la carta astral abierta. No, yo Mira. siempre a ver, utilicé el recurso, solo que no se los compartía. Ah, ok. No, hoy se los comparto. Hoy Sí. les digo, mira, yo veo esto y esto. También he aprendido que a veces ni siquiera necesitas decirle que estás viendo una carta astral. He encontrado formas de poder comunicarle las cosas que yo veo de una manera que no necesariamente le tengo que decir. Depende muchísimo la persona que tengo al frente. Mm. Muchísimo, muchísimo. El otro día estaba con un ingeniero y no, sé que no le puedo hablar de carta astral. No había forma de entrarla. ¿Por qué? Porque él me buscó desde mi mirada médica. Y bueno, entonces yo me quedé ahí porque era el canal de comunicación que yo iba a poder entablar con él. No significa que no estuviera mirándole la carta y no significa que no pudiera meter información que yo observo, ¿sí? En la carta. Por eso, a veces se lo decís, a veces no, no se lo decís. No obstante, yo vuelvo a reiterar, yo trabajo con consultas, obviamente, desde la medicina, o desde la cosmobiología, y a veces hay gente que ni siquiera sabe que soy médica y que me consulta por astrología. Mirá, qué lindo, ¿viste? Sí, hay mucha gente que me escribe porque quiero una sesión con vos para ver mi carta astral, qué sé yo, ni siquiera sabe que soy médica. Y está re bien, Ah, buenísimo. Yo juego un sí, rato a que soy astróloga. y sí, sí, es como que te ubicás, depende con quién estás tratando. Es que soy muy comodín en ese aspecto. Y sí, tenés todas las herramientas ahí. Entonces es como observar justamente quién tenés enfrente y ver también como hiciste con el señor este, de cómo comunicarte, cómo voy a llegar a esa persona, de qué sirve que yo le hable a esta persona de astrología, por ejemplo, Ah. si no le interesa. No, o peor, que me bloquee el sistema de transmisión del canal de comunicación, ¿no? Sí, Porque completamente puede ser para él muy choqueante y claro. decir, estoy hablando con no sé con quién. Yo pensé que estaba hablando con nada. Yo Sí, pensé que estaba hablando con alguien y resultó que era otra cosa. claro, porque todavía hay mucho juicio con todos estos temas más que se le llaman alternativos. Hay muchísimo, hay muchas creencias, entonces hay que ir como con cautela también, no significa no Bueno. hacerlo. No, no, Vamos, no, por eso. Hay que irse con. Yo con siempre digo que hay inteligencia. que estar hay que tener mucha cintura, hay que estar como sensando todo el tiempo, ¿no? Bueno, a ver con qué me encuentro, ¿no? Sí, Que también tiene que ver con desarrollar una habilidad de, bueno, porque si no vas al choque todo el tiempo, también. Entonces, sí, sí, eso voy haciendo mucho, a veces hago demasiada cintura. Entonces voy viendo, me doy por un lado, le doy por el otro. Bueno, ya te digo, también dentro de lo que uno aprendió, está ese escaneo, está ese sí, manejo, ¿no? sí. ¿Y qué pensás de cuando te dicen que tenés algo crónico? Bueno, a ver, la cronicidad tiene que ver con entrar y salir de un programa biológico, ¿sí? Entro y salgo todo el tiempo. Las patologías crónicas a veces son difíciles de desarticular porque ya hay una forma, pensamiento y una ruta que se toma una y otra vez, ¿tá? Pero se puede desarmar. Siempre hay una forma de salir. Lo que pasa es que, bueno, vamos a tener que aprender nuevos caminos. Y los Ah, nuevos caminos son nuevas vías neuronales, ¿sí? Nuevas rutas neuronales. Y hay que ver el estado de la persona, porque la neuroplasticidad, viste que ahora todo el mundo habla de claro, neuroplasticidad, neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Crear nuevos caminos, sí, ¿sí? Crear nuevas rutas, tener la capacidad de adaptarme, ¿sí? Tener una regeneración en el campo neuronal. Entonces, eso es la neuroplasticidad, la posibilidad de crear una ruta nueva. Entonces, en las patologías crónicas,
está tan aprendido el camino, es como, viste, un bueye que ara por la misma línea todo el tiempo, es un surco ya tan profundo que hay que aprender a desandar ese surco. Y lo primero Claro. que va a pasar es que voy a querer salirme un cachito y la rueda ¡pam! Me va a volver a meter en el surco. ¿Tá? Entonces, patologías crónicas se puede, requiere más paciencia Mm, y requiere un trabajo también mucho más constante sobre, bueno, cómo resignificar, ¿no? sí. Lo que sucedió. Porque generalmente se vuelve a repetir una y otra vez en los distintos ámbitos de la vida de la persona. Claro, hay que dedicarle más tiempo, pero que Es poder como se puede. poder se puede, definitivamente, poder se puede, pero bueno, también va a tener que ver con ser más amoroso, ser más paciente, bueno, ser más persistente, va a llevar Claro. un tiempo, ¿sí? ¿Qué tiene de positivo? Porque, a ver, no todo, vos decís patología crónica. Bueno, pero la patología crónica te permite precisamente, la cronicidad lo que evita es el agudo y la posibilidad de un desenlace. O sea que una Mm, patología crónica, si la miro desde otra perspectiva, qué bueno que tiene una patología crónica y no tiene un agudo de emergencia. O un agudo o una patología tan intensa que pueda terminar con el propio organismo. es No, por eso, verdad. ¿desde dónde me ubico? A Mm, ver, la perspectiva del observador para mí es wow, fundamental. claro, totalmente, no lo había visto de esa forma. Pero si te puedes encadenar con algo así, que ya ahí sí no tenés ninguna opción más que solucionar y después profundizar, o puede ser que te lo está mostrando todo el tiempo para que vos puedas profundizarlo, le dediques Por eso. eso, tenés una mega oportunidad, se te Sí, vuelve a presentar y se te vuelve a presentar. Bueno, nos sentamos a jugar la carta, bueno, vamos de vuelta, vamos. eso. Otra oportunidad. Por Pero eso, como dijiste, depende del observador, siempre. sí, pero con más paciencia. Por Con eso, a mucha ver, las paciencia. patologías crónicas, obviamente, a ver, hay un espectro amplísimo. No es lo mismo tener una artritis, ¿no? O una artrosis, Mm, que tener una diabetes, que es una patología crónica, mm. ¿está? No obstante, volvemos, ¿no? Son súper oportunidades para comenzar a revisar qué me está queriendo decir. Que Sí, muchas sí. veces las patologías más agudas o más intensas no permiten hacer esto. Bueno, y Vanessa, para ir cerrando, me gustaría, porque ya en realidad lo dijiste en toda la charla, pero como cerrar con esta pregunta, ¿qué significa para vos hoy integrar la medicina? Bueno, integrar la medicina es esto. Se me presenta un consultante que me está trayendo la punta de ese ovillo, ¿sí? Y entonces de esa manera tengo la oportunidad, valiéndome de ese síntoma, valiéndome de esa patología, de esa manifestación, poder bucear, ¿no? En los otros cuerpos y empezar a interrelacionarlos, ¿no? El mensaje que me da ese emocional, el mensaje que me da ese mental, el mensaje que es esto, ¿no? La conciencia, la presencia, la chispa, mi ánima, ¿no? Lo que me da ánima a mí, porque este es mi avatar nomás, si tiene voz, ¿no? Y empezar a entrelazar los distintos cuerpos. Para mí esto es un tejido, ¿no? Cuando yo me presento, cuando hablamos de medicina integrativa, estamos hablando de un tejido, en donde hay nudos, donde hay puntos que conectan, son nodos, y hay caminos que conectan esos nodos. Entonces, es como un entramado. Entonces, la medicina integrativa es un entramado de la persona, de la historia, de su bagaje de creencias, de lo que está mostrándome físicamente. O sea, para mí, lo físico es de donde yo me tomo Mm, para comenzar a bucear, ¿no? Para comenzar a indagar. Por eso, viste que la gente dice, bueno, por algún lado hay que arrancar. Bueno, yo arranco desde lo físico. claro. Yo arranco Sí. desde lo que trae la persona en consulta como enfermedad.
pero Ah, podría arrancar desde otro lado si quisiera. Porque a veces, por eso yo te decía, a veces me consultan como médica, pero a veces me consultan como astróloga. mm, Entonces, yo también te puedo arrancar desde otro lado. ¿Desde dónde vamos a arrancar? Bueno, desde esto, bueno, una herramienta que te permita conocerte más, conocer esto, cómo te gestionas, conocer cuáles son tus potencialidades. Entonces, arranco desde eso, me tomo de la curiosidad de la persona, ¿sí? Y empezamos a ver cosas nuevas, cosas que no pensó que podían existir. qué O que bueno. si existían de repente, porque esto me pasa mucho cuando a veces hacen consultas astrológicas. Ay, me estás diciendo un montón de cosas que yo las sabía, pero que no sabía cómo ponerlas en palabras, plasmarlas en algún lado o darle una estructura como le diste. Bueno, buenísimo, bienvenido sea. Porque eso estaba como latente y de Mm, repente, ¡pum!, baja, cae. así es, así es. Bueno, a ver, Vanessa, decí dónde te pueden encontrar, contá más o menos qué pueden esperar si te piden una cita, qué estás ofreciendo. A ver, contá un poquito de tu Mm, servicio. ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, tengo en Instagram, tengo un perfil de Instagram con mi nombre, que es DRA, de doctora, Mm, punto, Vanessa Liz Hay, todo mi nombre. En Facebook también. Contesto mucho, soy mucho de contestar cuando me hacen consultas. Obviamente también ahí está mi contacto de WhatsApp. Entonces yo siempre me manejo muy así de primero con WhatsApp y después, si todo concuerda, puede ser una consulta virtual o una consulta presencial. Vivo en Córdoba, Argentina. Y bueno, eso, tengo consultorio presencial acá en la ciudad. ¿Y de qué pueden encontrarse? Bueno, de vuelta, ¿no? Esto que te estaba comentando, una médica que tiene otra mirada, si me buscan por el lado de la medicina, si me ujú. buscan por el lado de la astrología, una astróloga que siempre va a estar mirando, bueno, aprendizajes, ¿no? Oportunidades, dones. Yo siempre intento, volvemos a lo mismo, empoderar a la persona que tengo al frente, que se Me haga de encanta. su valijita de habilidades y dones y pueda de esa manera desplegarlos y ponerlos al servicio, que es un poco lo que yo hago con la cantidad de habilidades y dones que fui desarrollando y que traía, obviamente, porque no me voy a meter ahí, pero bueno, creo que cada uno tiene un bagaje que trae ya Sí, previamente a aterrizar acá en este contexto tierra. sí. Entonces, bueno, eso es lo que propongo como... Y obviamente siempre es desde el servicio y desde el amor, ¿no? Sí, sí. Me encanta. Bueno, Vanessa, Por gracias, la favor. verdad. Hermosa, hermosa esta conversación, esta charla muy profunda y muy nutritiva para el que esté abierto también a romper esas estructuras, a cuestionarse. Bueno, Ujú. eso es el gran incentivo también, ¿no? De que nos Total, cuestionemos todo para que totalmente. vayamos armando nuestro mapa y nos vayamos empoderando también, ¿no? Como vos decís vos, por eso me encanta cuando decís esto, de lo que querés es empoderar a la persona. Así que te agradezco mucho. Absolutamente, absolutamente. Por eso, a ver, todos tenemos un despliegue, ¿no? Entonces, bueno, hay que animarse también a desplegar. Total. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, de verdad. Hermosa, Gracias. muchas gracias a vos por, bueno, por convocarme y bueno, y por esta charla tan amorosa. Bueno, gracias. ¿Mm? Bueno, vamos a despedir a todos los que estuvieron escuchando. Una vez más, gracias por estar acá y por abrirse a recibir todo esto que tiene mucho valor. Así que les mandamos un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo podcast.